No se está haciendo una reforma radical, no se está generando un cambio radical del sistema tributario del país, simplemente se están robusteciendo las medidas para que las personas naturales que eventualmente tienen mayores ingresos tributen más. Y digamos, eso está en sintonía pues con las políticas monetarias del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, del Banco Interamericano de Desarrollo, de que pues sería, digamos, lo más natural que aquella persona que tenga capacidad de tributar más, pues lo haga. Cuando uno mira sistemas tributarios como el australiano, el neozelandés, el español, el francés, pues uno mira que los porcentajes de tributación de las personas que eventualmente tienen altos ingresos son muchísimo mayores que lo que se da en Colombia. KBN Social Media presenta Gente, las historias, los testimonios, la voz de los personajes en Gente, con Sujei Patiño. Hola amigos de KBN Social Media, ¿qué tal? Qué bueno saludarlos, gracias por estar conmigo en este espacio nuevamente. Hoy me encuentro con una persona muy objetiva que nos va a hablar acerca del panorama del país en estos últimos 100 días con motivo del gobierno del presidente actual Gustavo Petro. Se trata de Juan Pablo García, politólogo de la Universidad Javeriana y además docente de la UCEBA. Juan Pablo, bienvenido, qué rico que estás aquí con nosotros. Hola Sujei, muchas gracias por esta invitación para generar algún tipo de discusión y conversación acerca de lo que está pasando actualmente en el país y bueno, muy encantado de estar nuevamente en KBN Social Media. Gracias Juan Pablo. Bueno Juan Pablo, vamos al grano. Estamos en una nueva temporada gubernamental. Tuvimos la oportunidad de hablar con su hermano Víctor Manuel García, que también es politólogo, cuando recién llegó al gobierno de Petro. Pues ya han pasado 100 días, entonces queremos preguntarle a usted qué ha pasado en estos 100 días para Colombia. Pronto que aterricemos el tema aquí en nuestra ciudad, en Tuluá, cómo nos afecta, si directa, indirectamente, qué podemos esperar y bueno, ante todo, qué hemos vivido en estos 100 días, porque hay cosas que hay que entender, no todos los medios de comunicación pasan todo lo que pasa realmente, lo que está sucediendo. Cuéntenos ustedes de un panorama muy objetivo, muy imparcial. Bueno, es un panorama que es bastante complejo y que está transversalizado por una situación coyuntural que tiene que ver con digamos, una situación económica del país, digamos, bastante difícil. En ese sentido, pues muchos de los condicionamientos y acciones que se han tenido que generar desde el gobierno nacional en estos 100 días de gobierno, pues tiene que ver básicamente en cómo afrontar precisamente ese problema económico, desagregado en dos componentes fundamentales. El primero tiene que ver con la inflación y el segundo tiene que ver con la permanente alza del dólar, pues que responde a unas dinámicas de fortalecimiento del dólar a nivel internacional y del incremento de las tasas de interés por parte del Banco Central en Estados Unidos. En todo este contexto, pues surge una serie de acciones y desafíos para el gobierno nacional en lo que yo definiría tres ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la política de paz. El segundo tiene que ver con la reforma tributaria, que es un elemento más coyuntural que estructural. Y el tercero tiene que ver con la proyección del gobierno en temas de justicia social. Partiendo de eso, ¿qué se ha logrado en estos 100 días y qué falta también? Vamos a empezar por qué se ha logrado. Pues yo creo que el logro probablemente más importante del gobierno nacional en estos 100 días es que se sancionó la semana pasada la ley de paz total, que modifica la ley 418 de 1997 y que da herramientas desde la ley al gobierno nacional para poder generar mecanismos de negociación y de políticas de sometimiento a la justicia con grupos armados ilegales. Eso desde el punto de vista de logros respecto a lo que se planteaba en el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, pues es un elemento fundamental. Lo segundo es que también, digamos, salieron la mayoría de aspectos de la reforma tributaria que pretendía el gobierno. No todos, pero digamos que los partidos políticos, pues,
le dieron el apoyo al gobierno nacional en la gran mayoría de ellos. Y en ese sentido también hay que resaltar la capacidad que tuvo el gobierno inicialmente para formar mayorías en el Congreso y para que se pudieran respaldar iniciativas que eventualmente pretenden modificar algunos de los aspectos de la reforma del Estado como tal. Y el tercero tiene que ver en materia de política ambiental y política de educación, una apuesta muy importante de este gobierno y que eventualmente pues ha tenido una repercusión fundamental desde el ámbito internacional al ubicar a Colombia nuevamente en el escenario internacional, en el centro de la discusión, particularmente en temas ambientales. Incluso se podría hablar de un cuarto, que es la política exterior, que también ha dado un giro de 180 grados en estos 100 días. ¿Qué falta? O más bien, ¿cuáles son los puntos no tan positivos y donde hay grandes incertidumbres? La política energética. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esa transición energética que se plantea en el país? Que todavía, digamos, no hay una claridad cómo desde lo fiscal se va a generar eventualmente, digamos, subsanar esa pérdida de recursos al suspender eventualmente la exploración de petróleo y gas, eso en el mediano plazo, y eventualmente cuáles van a ser las políticas energéticas adicionales para suplir esa demanda de combustibles fósiles que se necesitan en el país en el mediano y largo plazo. Y además de eso, pues también hay temas de promesas de campaña, pues que si bien es todavía prematuro exigir el cumplimiento total del programa de gobierno que se presentó al electorado, pues también hay unos, digamos, unos avances muy mínimos en temas de políticas anticorrupción, lo cual pues implica también una reforma del Estado. Bueno, doctor Juan Pablo, le voy a hacer unas preguntas como tipo ciudadano, ¿no? Como lo que la gente pregunta y lo que la gente comenta en las redes sociales. A ver, ¿es verdad que el dólar subió, la inflación subió por culpa de Gustavo Petro? No, no. Realmente hay unas dinámicas inflacionarias a nivel mundial que parten después de, digamos, de la volatilidad de los mercados eh, a nivel internacional y que genera, pues, que básicamente cuando la economía cae, ¿sí? Eventualmente empieza esa etapa de recuperación, eso necesariamente implica un aumento en el consumo, un aumento en el gasto y eso genera un efecto inflacionario. Si nos ponemos a ver, digamos, en el panorama latinoamericano, la gran mayoría de países, a excepción de Perú, están teniendo una inflación altísima y tiene que ver con esas dinámicas internacionales adicional a que el precio del dólar ha generado también que todos los productos e insumos que son importados generen una mayor capacidad de gasto al interior del Estado y eso genera también un efecto inflacionario. Aquí hay unos efectos también que tienen que ver del orden internacional, como lo son el incremento, por ejemplo, de alimentos básicos, de los insumos agrícolas, producto pues del conflicto que se está viviendo actualmente entre Rusia y Ucrania, y el alza del dólar también ha encarecido obviamente el comercio internacional y teniendo en cuenta que en Colombia casi el 60% de la canasta básica familiar, productos de la canasta básica, son importados, pues eso necesariamente incide en el aumento del costo de vida y el aumento del costo de vida incide necesariamente en la inflación. Entonces, cuando se habla básicamente de que hay un efecto producido netamente y exclusivamente por parte del gobierno, pues digamos que se están obviando esas dinámicas internacionales, que sí, digamos, incide a nivel, digamos, de la volatilidad de los mercados desde el punto de vista nacional. De pronto, en algunos temas y algunas áreas muy específicas, como por ejemplo en el área energética, la falta de claridad que se ha generado por parte del gobierno nacional sobre lo que pretende con esa política de transición energética. Si bien eso no es un condicionante que genera digamos, una variación muy importante en el mercado y el comportamiento de la economía hasta el momento, pues digamos que sí puede ser como uno de los aspectos que son
criticados hacia el gobierno nacional y también algunos mantos de duda que se generaron en incertidumbre con la reforma tributaria, pero pues que eventualmente creo que es una reforma que se apega a la regla fiscal que tiene el Estado colombiano y que está en lineamiento también con las políticas de regla fiscal del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE particularmente. Ya vamos a hablar de la reforma tributaria, tranquilo, no se me adelante, que vamos a dedicar un capítulo especial de este programa a hablar sobre la reforma tributaria. Otra de las inquietudes de la gente es, digamos, se han excedido, han cometido excesos en el gobierno, con gastos, con cosas que de pronto, por lo que se decía pues de las sumas de ganso y todas esas cosas. Bueno, pues mire, para ser honesto, a mí me parece que algunos temas de representación, por ejemplo, en el exterior que implica, digamos, algunos servicios consulares, son cuestiones que han sido normales en todos los gobiernos hasta el momento. Sin embargo, sí hay que decir algo. Una de las promesas de campaña del presidente Petro era precisamente generar una mayor claridad sobre las políticas de transparencia del Estado colombiano y hasta el momento digamos que mucho o mucha incertidumbre y poco se ha manifestado cómo es que se va a manejar ese tema de anticorrupción y de austeridad en el gasto, más allá de que se han generado unas directivas presidenciales recientemente sobre que los entes públicos deben limitar los gastos y maximizar los recursos en lo posible. Y además de eso, que ese sí es un hecho pues que me parece importante, que se le exige que a los funcionarios públicos del orden central, al igual que los congresistas, se está haciendo toda la gestión para que se haga, pues publiquen cuáles son sus agendas, sus conflictos de intereses, que si bien eso ya está por ley, y también sus patrimonios, para que haya una transparencia al ciudadano sobre cómo esa persona, digamos, inicia su función pública y eventualmente cómo se va dando ese comportamiento patrimonial, si se quiere llamar, a lo largo de la misma. Muy bien, las personas que han salido del gobierno, que salieron de la cúpula militar, que los cambios en las embajadas, ¿cómo están esos cambios? Bueno, en el caso de los cambios en la cúpula militar, bueno, esa es una discusión bastante importante porque se ha criticado mucho el gobierno sobre si todo ese cambio, esa reforma en la cúpula que ha sido muy grande, realmente afectaría o afecta la capacidad operativa tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Esa es una pregunta que es válida. Sin embargo, ¿qué pasa? Eh, Cuando se habla de la política de paz total, también hay un elemento donde se pretende que eventualmente no, los altos mandos militares y policiales no estén con ningún tipo de investigación por temas de violaciones de derechos humanos o de corrupción. Y en ese sentido, el actual gobierno, pues digamos que ha utilizado ese argumento prácticamente para renovar esa cúpula militar y generar toda esa desvinculación de algunos generales que pues tenían algunas situaciones en materia penal o disciplinarias en materia de violaciones de derechos humanos o temas de corrupción. Y eso implica que el cambio, si bien fue mayor de lo esperado, que sea normal porque eventualmente las políticas de cada gobierno son diferentes y eventualmente se busca qué mandos militares y policiales se ajustan más a la visión que tiene un gobierno eventualmente durante su periodo constitucional. Y en ese sentido, pues la apuesta de este gobierno tiene que ver con buscar una salida negociada al conflicto armado y con buscar también una salida bajo políticas de sometimiento para desactivar grupos armados, grupos delictivos organizados, y en ese sentido, pues generar como una etapa de pacificación del país, pacificación entendida básicamente como desactivar esos grupos que generan violencia armada. Bien, estamos en diálogo con el doctor Juan Pablo García Giraldo, quien es politólogo de la Universidad Javeriana y docente de tiempo completo en la UCEBA. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en instantes en este diálogo para que hablemos de un tema muy importante como es la reforma tributaria. Ya volvemos.
Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa, como lo hice yo, y haz crecer tu emprendimiento. Miren eso. ¿Cómo seguirá el camino duro? ¿Qué le pasó a ese hombre? Sin saber. ¡Levanten de nuevo ese cartel! A tu meta tan distante. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Hay que ¡Vamos, ánimo! Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa, como lo hice yo, y haz crecer tu emprendimiento. Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superobras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en Tres Esquinas y Agua Clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del centro de adulto mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa, como lo hice yo, y haz crecer tu emprendimiento. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa, como lo hice yo, y haz crecer tu emprendimiento. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa, como lo hice yo, y haz crecer tu emprendimiento. Gente, con Sujei Patiño. Bien, regresamos en nuestro espacio en diálogo con Juan Pablo García Giraldo, politólogo. Bueno, doctor Juan Pablo, a ver, la reforma tributaria ha sido uno de los
digamos, las banderas del gobierno actual y también la bandera de la oposición, unos a favor obviamente y los otros en contra. Los que dicen que es para el beneficio del pueblo y los que dicen que está atacando al pueblo. ¿Cuál es el análisis que usted hace frente a esta reforma? Bueno, aquí hay que hablar esto con datos para tratar de ser lo más objetivos e imparciales posibles. La reforma tributaria trata de subsanar un elemento de déficit presupuestal, ¿sí?, que se presentaba en el Estado colombiano con respecto a las personas naturales. Y eventualmente cuando uno mira los datos de la OCDE, ¿sí?, en cuanto a la tributación de personas naturales, Colombia es el país donde las personas naturales tributan menos. ¿Qué pasa con esto? Eventualmente las medidas de reforma tributaria incluyen no ampliar la base, ¿sí?, tributaria, ¿sí?, la base de personas que eventualmente declaran renta, pero sí se enfoca eventualmente en gravar, digamos, con unos porcentajes más altos a las personas que más tienen, digamos, recursos y que eventualmente deberían estar tributando más. Enfocándose también en medidas para controlar y para reducir la evasión de impuestos. Pero una cosa que eventualmente, digamos, se ha tratado de generar cierta desinformación es qué pasa con la tributación de las empresas, ¿sí?, de las personas jurídicas. Y eventualmente la tributación de las personas jurídicas cambia muy poco, cambia realmente muy poco, a excepción de algunas exenciones que se generaban para el sector financiero y para el sector minero energético. Unas exenciones que eventualmente, pues digamos, no estaban dentro de la regla fiscal debidamente justificadas y que estaban generando unos desbalances dentro de las finanzas públicas, un desbalance cercano a los 14 billones de pesos, y que eventualmente pues se trata de subsanar. Y en ese sentido, digamos que no se está haciendo una reforma radical, no se está generando un cambio radical del sistema tributario del país, simplemente se están robusteciendo las medidas para que las personas naturales que eventualmente tienen mayores ingresos tributen más. Y digamos, eso está en sintonía pues con las políticas monetarias del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, del Banco Interamericano de Desarrollo, de que pues sería, digamos, lo más natural que aquella persona que tenga capacidad de tributar más, pues lo haga. Cuando uno mira sistemas tributarios como el australiano, el neozelandés, el español, el francés, pues uno mira que los porcentajes de tributación de las personas que eventualmente tienen altos ingresos son muchísimo mayores que lo que se da en Colombia. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues hay una coherencia en cuanto al aumento del recaudo, a pesar de que hay falta, digamos, de claridad específicamente sobre cómo se va a manejar el tema en el sector minero energético y en el sector financiero en el mediano y largo plazo. Temas como la salud, que también viene en camino, temas como toda la parte de la parte social, que se piensan aumentar los subsidios a los adultos mayores, que se piensan dar 500.000 pesos mensuales a las madres solteras, como este tipo de ayudas sociales que de alguna manera dicen es que la reforma hay que hacerla porque la plata tiene que salir de alguna parte. ¿Cómo es esa posibilidad de desarrollar estos programas? Bueno, pues definitivamente hay unos retos muy importantes porque todos esos programas sociales pues tienen un costo elevadísimo para el Estado y pues esa reforma tributaria busca precisamente cubrir algunos de esos gastos que se van a ir destinados a esos programas sociales. Pero particularmente hay que entender que hay aspectos, por ejemplo, del sistema de la salud o del sistema educativo en todas sus componentes, que tienen unas deficiencias y unos retos de carácter estructural, que no son una cosa que parte nada más de este gobierno, sí, que se identifican en este gobierno, sino que ya llevan, digamos, una trayectoria y un avance muy significativo en cuanto a la agudización de esas crisis y de esas problemáticas. Y en ese sentido, pues lo que propone este gobierno es buscar como desde una mayor capacidad presupuestal y financiera
buscar una salida a esos elementos del sistema de salud y educativo que permitan lograr un componente de justicia social. ¿Qué se ha hecho? ¿Sí? En el caso de la educación, básicamente se ha planteado la ampliación presupuestal en 1.3 billones de pesos para el sistema de educación superior, específicamente universidades públicas. Eso para buscar la ampliación de cobertura, la ampliación también de la calidad educativa de las universidades públicas. Y además de eso, pues el gobierno anunció que al menos por el año 2023 se renueva matrícula cero. En el caso del sistema de la reforma a la salud que se está planteando, pues aquí hay unas grandes dudas, porque todo uno pregunta, bueno, ¿y se van a acabar las EPS o no se van a acabar las EPS? ¿Qué va a pasar con la medicina prepagada? ¿Qué va a pasar con los planes complementarios? ¿Qué va a pasar eventualmente con la atención primaria? ¿Sí? Son preguntas que se hace el ciudadano. Y en ese sentido, pues hay una propuesta básicamente de cambiar el modelo de un modelo de atención a un modelo preventivo, y en ese sentido es algo que el gobierno denomina como modelo preventivo y predictivo, perdón. Y en ese sentido todavía no se ha hecho ningún avance, ¿sí? Eso requiere obviamente que se ajuste a un marco fiscal de mediano plazo, y esos instrumentos, digamos, todavía no están financiados, además de que al sistema de hospitales públicos se le deuda casi 17 billones de pesos por parte de la CPS, y la pregunta es, bueno, ¿y si se pretende reformar la CPS? Eventualmente, ¿qué va a pasar con esa plata que se le debe a los hospitales públicos, también que se le debe a la red privada de prestación de servicios de salud? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Quién va a responder por eso? Entonces, aquí hay que entender algo, que la liquidación, por ejemplo, la política que eventualmente va orientada a liquidar aquellas EPS que no están cumpliendo con su función principal de prestación de servicio, no es algo nuevo, es algo que se planteó desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Iván Duque. Y eventualmente lo que quiere hacer este gobierno es reforzar precisamente esa política y hacer mucho más exigente los criterios de prestación de servicios de salud en términos de calidad para las EPS, y aquellas que eventualmente no cumplan, pues simplemente se hacen procesos de inspección y vigilancia o desaparecerán, y eventualmente tendrá que asumirlas otro prestador del servicio. Se ha planteado por parte del gobierno también que los planes complementarios y de medicina prepagada no desaparezcan, ¿sí? Que eventualmente la base de prestación del servicio desde el sistema público de salud se amplíe, ¿sí? Para hasta 4 salarios mínimos, y que eventualmente las personas por encima de 4 salarios mínimos pues puedan tener la posibilidad de permanecer en ese sistema público, o si lo desea y su capacidad financiera lo da, para hacerlo mediante un sistema de prestación de salud privada. Entonces son dudas pues que, digamos, todavía hay muchas incógnitas, pero que eventualmente, digamos, habría que mirar cuáles son las decisiones del ministerio en ese sentido, y si eventualmente se va a hacer una reforma a la ley 100 o va a permanecer bajo el mismo modelo. Sabemos que se nos va acabando el tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a entrar también a hablar de esa figura que representa a Gustavo Petro de Colombia hacia el mundo. Ya venimos en unos instantes aquí en KB. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valle. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valle para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa, como lo hice yo, y haz crecer tu emprendimiento. Miren eso. ¿Cómo seguirá ¿Ah? el camino duro? ¿Qué le pasó a ese hombre? Sin saber ¡Levanten de nuevo ese si cartel! llegarás a tu meta tan distante. No te dejes vencer.
Vamos, ánimo. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valle. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valle para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento. Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superobras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en 3 esquinas y Agua Clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del centro de adulto mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valle. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valle para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valle. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valle para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valle. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valle para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento. Gente, con Sujei Patiño. Vamos llegando a la parte final de nuestro programa, o agradeciéndole al doctor Juan Pablo Garcés Giraldo, politólogo, por estar en este análisis tan importante sobre los 100 días de Petro, porque se hablan muchas cosas en los medios de comunicación, hay mucho ataque de la oposición en redes, ellos salen a defenderse, pero realmente hay mucha confusión en muchos aspectos. ¿Cuál es esa figura, doctor Juan Pablo, de Gustavo Petro de Colombia para el mundo y de Colombia para Colombia? Bueno, aquí hay uno de los elementos que se ha tenido un giro de 180 grados en estos 100 días, que es la política exterior colombiana. ¿Sí? La política exterior colombiana, digamos, enfocada en un tema central que es la paz. Y eventualmente la paz acompañado de algo que se denomina por parte del gobierno como justicia ambiental. Entonces, cuando uno ve, digamos, el giro que se ha dado en materia de política exterior para posicionar a Colombia desde el punto de vista de un país central en materia de lucha contra el cambio climático, contra la deforestación y principalmente la protección de la Amazonía, encaminado también a una lucha frontal para cambiar el modelo de política antidrogas, entonces genera que eventualmente el país tome una vocería
y un rol protagónico en materia o en el panorama internacional en estos dos aspectos. Y eso eventualmente pues, puede generar unos réditos importantes para el país en materia de asistencia, cooperación internacional, que eventualmente, digamos, estaba siendo pues, muy importante durante los últimos dos gobiernos con el tema de la paz, pero que ahorita fuera del tema de la paz quiere enfocarse sobre el cambio del modelo de política antidrogas y el tema ambiental. Y en ese sentido, pues hay un contexto internacional también favorable. Estados Unidos, con la administración Biden y la Unión Europea, digamos, le han dado el espaldarazo al gobierno precisamente para poder materializar estos cambios, teniendo en cuenta pues que los modelos tradicionales de combatir el problema, los problemas ambientales y los problemas de lucha contra las drogas vía policivo y militar, pues ya está suficientemente demostrado pues que no han dado el resultado desde hace muchos años. Eso implica también otra mirada, y es cuál es el papel de Colombia a nivel regional, ¿sí? A nivel de Latinoamérica, a nivel de Sudamérica. Y yo creo que en eso, digamos, se ha jugado un rol fundamental en estos 100 días, generando, por ejemplo, la vocería para crear un grupo de países que tienen unos intereses estratégicos en la protección de la Amazonía, y en eso el presidente Gustavo Petro, digamos, ha anunciado recientemente la creación de una política de protección de la Amazonía y buscar la cooperación de los países donde está la cuenca amazónica. Y en ese sentido también el restablecimiento de los lazos comerciales y políticos con Venezuela ha sido muy importante. Eso desde el punto de vista del comercio exterior es fundamental. Recordemos que hasta el año 2008 más o menos, Venezuela era nuestro segundo socio comercial, y eventualmente la pérdida en materia de comercio bilateral se estimaba que podía ser cercana a los $6.000 millones de esa época. Estamos hablando perfectamente que hoy, de acuerdo a lo que ha dicho el embajador Benedetti, puede estar girando en torno a 17.000, 18.000 millones de dólares anuales que generan de rédito en la balanza comercial para Colombia, y eso es una cifra muy importante para el país, para nuestros empresarios, que puedan generar la exportación de bienes y servicios a Venezuela. Me queda una pregunta que se me iba a escapar, es ¿qué de la cantidad de colombianos que están emigrando? ¿Por miedo? ¿Por temor? ¿Por la incertidumbre? ¿Qué pasa allí? Ahí el panorama económico tiene mucho que ver, porque en la medida que el peso tiene una devaluación tan acelerada, somos la segunda moneda más devaluada en Latinoamérica después del peso argentino, pues la capacidad adquisitiva se reduce. Y en ese sentido se está generando una dinámica de migrantes económicos muy marcada, y eso es un aspecto que cualquier gobierno, independientemente de quién sea el presidente de la República, debe tener mucho cuidado, teniendo en cuenta que los primeros que usualmente tienden a migrar son personas jóvenes, son personas con altas cualificaciones que no se sienten bien remuneradas en el país, y que eventualmente pueden encontrar en otras economías mayores incentivos para progresar financieramente. Entonces, eso tiene que ver con poner una barrera de contención, si se quiere, para que esos profesionales altamente cualificados no emigren y se genere algo que se denomina como fuga de cerebros. Y eso, pues, digamos, tiene que ver con el contexto económico actual de alta inflación, el crecimiento económico más bajo que la inflación y pues obviamente un encarecimiento del costo de vida. Bueno, no es culpa de Petro, sí es culpa de Petro. No, yo creo que son una serie de factores tanto nacionales como internacionales que tienen que ver con la devaluación del peso, el alza del dólar y eventualmente la dependencia, sobre todo en materias primas, para suplir la canasta básica, y eso pues obviamente genera un encarecimiento de la vida en el corto plazo, y pues genera que el poder adquisitivo de las personas se reduzca de manera muy sustancial. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Quiero que muy brevemente usted nos diga si
vamos por buen camino en lo que se ha mostrado en esos 100 días, ¿y qué falta? Pues digamos, sabemos que falta obviamente todo un plan de gobierno, pero ¿qué faltaría, digamos, meterle urgente la ficha? Falta meterle la ficha a un gabinete mucho más articulado. Se han presentado grietas muy visibles en el gabinete y se ha presentado también la presencia o se ha visibilizado que algunos de los altos funcionarios del Estado, sí, del gobierno nacional, digamos, no están muy en sintonía con el país. Ahí falta mucho por parte del gobierno nacional en estos 100 días. Si vamos bien o vamos mal, yo creo que se han generado unas expectativas muy altas y en ese sentido lo que se ha tocado en materia de paz, en materia de política ambiental y en materia de educación y salud son reformas que yo creo que eran de alguna u otra forma necesarias, pero que queda la incógnita sobre eventualmente si los problemas de orden fiscal y de orden político dejarán digamos, perdurar y ser exitosas estas reformas. Entonces, yo creo que es muy prematuro para decir si vamos bien o vamos mal, pero digamos que hay unos elementos de cambio que son visibles y que yo creería que están atendiendo a algunas de las expectativas que se tienen por parte del electorado pues, que eligió al actual presidente. De todas maneras, también hay un elemento que yo pensé que eventualmente iba a tener mucho más énfasis el gobierno nacional, y es no solamente circunscribir la política de paz total digamos, por ejemplo, a la negociación con grupos armados ilegales de orden político y los que no son de orden político a través de políticas de sometimiento y lo de las causas estructurales, sino meter, digamos, un esfuerzo mucho mayor en temas, por ejemplo, de reconciliación. ¿Sí? Ese es un tema que no se ha tocado de manera amplia y ese es un tema que yo creo y digamos yo personalmente considero que falta mucha claridad también en el gobierno nacional, al igual que son temas por ejemplo como las políticas anticorrupción y lo de transición energética. Doctor, en un minuto porque me acabó el tiempo, panorama político de Colombia para las próximas elecciones de concejales, alcaldes y diputados. Bueno, esa es una excelente pregunta porque hay mucha incertidumbre, sobre todo respecto a lo que vaya a pasar y cómo vaya a quedar la reforma política. ¿Sí? Esa es una gran pregunta, una gran inquietud que tienen actualmente los partidos políticos, porque digamos la propuesta del gobierno se centra principalmente en privilegiar las listas cerradas, pero los partidos políticos no están, la mayoría de partidos políticos no están de acuerdo. Entonces, eso es una negociación dentro del Congreso que se tendrá que dar para mirar y eventualmente, dependiendo de cómo quede esa reforma política, dependerá también cómo se vaya a generar el panorama político. Sin embargo, sí le doy de pronto una respuesta y no me voy más allá del minuto. Y es cómo se van a alinear los intereses o las políticas de los nuevos mandatarios con las políticas nacionales y de esa manera que se atiendan eventualmente los ejes principales del nuevo plan de desarrollo que se estima que van a ser justicia ambiental, justicia social y paz. Muchas gracias por ese amplio panorama que usted nos plantea. Espero volverlo a entrevistar por allá el próximo año 2023, si Dios lo permite, nos da vida, por supuesto, para que hablemos ya de lo que serán esas nuevas elecciones y a ver qué pasa de aquí a eso, ¿no? Lo que usted dice, cómo se ponen las apuestas de aquí a eso. Muchas gracias y como siempre, gracias por ese excelente análisis. Muchas gracias a usted, Sujei, por la invitación a Cadena Social Media y claro, estaré más que gustoso de estar nuevamente por este espacio. Claro que sí. Muchísimas gracias el doctor Juan Pablo García Giraldo, politólogo de la Universidad Javeriana, docente de la UCEA, hoy hablándonos de este análisis sobre los 100 días del presidente Gustavo Petro. Nos encontramos en nuestro próximo estreno. Yo soy Sujei Patiño. Gracias por estar con KBN Social Media. Hasta pronto. KBN Social Media presentó Gente, las historias, los testimonios, la voz de los personajes en Gente, con Sujei Patiño.